Bienvenidos nuevamente a Nerdro, el canal de YouTube donde hablamos en serio sobre cosas que no existen. Mi nombre es Pablo y esta es una review del séptimo episodio de la segunda temporada de Shōwa Genroku Rakugo Shinju. Wow, todavía no logro recuperarme de ese final. La verdad es que el descubrir la razón genuina de por qué Miyokichi y Sukeroku murieron fue algo que no anticipaba en lo más mínimo. El ver que todo lo que Yakumo nos contó sobre ese final haya sido un relato nos demuestra que este es un personaje que sabe cómo contar una historia porque nos engatusó a todos. Es imposible no comenzar hablando de ese tema porque descubrir la verdadera razón de su muerte cambia todas las cosas y nos da una nueva perspectiva de los personajes, sobre todo, como es obvio, de Konatsu y Yakumo. Si ya antes su sentimiento de culpa era algo que para nosotros como audiencia notábamos que se autoimponía de manera casi arbitraria solamente para sentirse mal consigo mismo, eso ahora quedó aún más cimentado y notorio porque se está echando la culpa de algo que básicamente no tuvo toda la responsabilidad como había sido en su primera versión, que es incluso interesante el hecho de que haya escogido ese relato, esa versión tan trágica y hasta me animaría a decir romántica. En verdad uno ve los hilos de narrador que hay en este personaje cuando se pone a analizar la versión que él decidió contar, que tiene mucho más que ver con esto, con una obra de teatro, con un relato ya escrito, y que viéndolo ahora, sabiendo que eso era mentira, en verdad lo ve bajo esa luz y uno entiende la manera de pensar de este personaje y también uno logra ver su lado más bondadoso porque está resguardando la verdad, no solamente para poder seguir echándose la culpa, sino para proteger a Konatsu. No soy fanático del recurso de un personaje que pierda la memoria o reprima un recuerdo, pero puedo darles aquí la derecha con Konatsu y su ignorancia sobre este tema, porque en verdad es algo tan traumatizante para un niño que no resulta difícil de creer que lo reprimiría hasta el punto de olvidarlo por completo. Lo que sí debo decir es que si bien la develación es importantísima porque contiene una gran cantidad de datos que nosotros desconocíamos y que nos hacen resignificar un montón de las cosas que han ocurrido, la manera en cómo se nos presentó esto, debo decir que dejó un poco que desear. Así como la semana pasada la interpretación de Yotaro no había sido aprovechada al máximo ni ejecutada de manera tan impecable como este anime ha sabido hacerlo, la manera en cómo vimos esa última escena esta semana también sufrió un poco de lo mismo, porque dio la sensación de que Matsuda simplemente lanzó esa información así nomás a las apuradas, lo dijo, lo mencionó, vimos el flashback también de manera un tanto veloz y no se le dedicó el tiempo ni la ejecución que creo que esta situación requería. Y aunque a lo largo del episodio había una atmósfera que nos decía que algo no andaba bien, no se sintió de todas maneras de manera apropiada ese momento final que debería de haber sido una de las escenas más impactantes de la serie y que logró serlo tan solo por el calibre de la información y no tanto por la manera en que se nos la contó. Pero al menos lo que esto hizo fue adelantarnos de que los siguientes episodios van a ser fundamentales para la reconciliación entre el pasado y el presente, ese pasado que ha dejado grandes cicatrices en nuestros personajes, cicatrices que en el caso de Yakumo se están cobrando su peso en su cuerpo. Ver a este personaje de esa manera en verdad no fue fácil, oír su voz debilitada, ver esa expresión de derrota en un marco otoñal que refleja su vida marchitándose, ver a este personaje quebrado de esa manera fue en verdad muy trágico y para eso no requirieron diálogos que profundizaban en eso de manera dramática, melodramática, ni tampoco una música que hiciera todavía las cosas mucho más intensos. No, ellos recayeron en las sutilezas, en simplemente mostrarnos a este personaje que aún así logra conservar su integridad, es decir, las palabras fatalistas de Yakumo suenan como las que este personaje diría con total convicción y Konatsu misma lo trata como usualmente lo hace, es decir, no le da concesiones
posesiones ni nada de eso, por más que le permite fumar ese cigarrillo, aún así sigue comportándose casi de la misma manera que antes. Eso en verdad ayuda a darles un poco más de dignidad a estos personajes que no están ahí para darnos drama barato, sino que sus arcos fluyen de manera natural. Por cierto, debo hacer la mención de que volver a escuchar a Megumi Hayashibara en el rol de Miyokichi, por más que sea unas pocas líneas, fue un placer. En verdad esta es mi seiyū favorita de toda la historia y escuchar aunque sea 3 palabras de ella, siempre lo agradezco y eleva de inmediato el episodio en mi consideración. Como así también revisitar las piezas de Rakugo de aquel episodio. Se me hizo un nudo en la garganta al volver a ver a Sukeroku, y si bien la develación final se sintió más choqueante que en verdad aprovechada al máximo, pero aún así lo más interesante no vendrá con la develación de esta información en sí mismo, sino con qué harán los personajes una vez que sepan esto. Es decir, lo que viene ahora en estos episodios es en verdad donde va a estar lo más sabroso, lo más interesante y lo más profundo de esta serie, que ya se está encaminando a la recta final. Pero bueno, como siempre les digo, eso no es nada más que mi opinión. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Ya vieron el nuevo episodio de Showa Genroku? ¿Qué les pareció? Cualquiera sea su comentario, déjenlo en la sección de abajo, y si quieren estar al tanto de todas nuestras novedades, simplemente tienen que hacer clic acá o pueden hacer clic en cualquiera de los videos que aparecen en pantalla para seguir viendo más contenido del canal. Desde Nerdro los saludamos y como siempre, que tengan buena semana.